están, amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y hoy nos acompaña en el programa Penalistas el doctor Jean-Paul Meneses Ochoa. Él es especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Penal y asesor legal del Congreso de la República del Perú. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, de colaborar. También agradezco a todo tu equipo que están haciendo posible esto. Estoy muy contento para conversar y desarrollar algunas ideas y aportar. Muchas gracias por la invitación. Bien, el tema que nos convoca hoy es la prisión preventiva en debate. Nos gustaría que pueda conceptualizar qué es la prisión preventiva. Bueno, sí, en palabras breves, la prisión preventiva es una medida de coerción procesal que consiste en privar de la libertad a un procesado con la finalidad de que no huya de este proceso o no obstaculice la acción de la justicia. Eso podría ser en palabras breves lo que es la prisión preventiva. También quisiera agregar que la prisión preventiva no es una condena, no debe ser considerada como una condena. La prisión preventiva es una herramienta, ¿para qué lo repetimos? Para asegurar el correcto funcionamiento del proceso penal. Lo repito porque a veces surgen en los medios ciertas, errores y confusiones que siempre no está de más aclarar. La prisión preventiva es un tema muy importante. Bien, en el Perú existe un amplio debate sobre la prisión preventiva y sus presupuestos materiales. ¿Considera usted que la prisión preventiva ha recibido un adecuado desarrollo normativo a nivel de lo que es legislación y jurisprudencia? En efecto, siempre es bueno a aquellos que formamos parte de estos eventos académicos, incluido el presente, que la prisión preventiva resulta uno de los temas que más se debate, siempre está ahí, requiere ese refuerzo. ¿Por qué? Porque siempre hay problemas, y en este caso la prisión preventiva, si funcionara correctamente, no existiría estos debates. En ese sentido, la prisión preventiva, si yo considero, más que considerar correcto, yo lo considero necesario, porque tenemos jurisprudencia, varias ejecutorias, varios acuerdos plenarios que señalan y aportan para poder aplicar correctamente, precisamente, esta medida de coerción procesal. ¿Es por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Porque tenemos que tener en cuenta que en la realidad, en la práctica, hay problemas. Si no hubiera problemas, no habría tantos acuerdos plenarios, no habría tanta jurisprudencia. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que la legislación y la jurisprudencia es necesaria para poder afianzar, precisar esta herramienta y poder nosotros, no somos entes que tenemos que mejorar, tenemos que interiorizar qué está pasando para poder mejorar esta medida de coerción procesal que se está aplicando de una manera, excesiva, por lo que podemos ver en la atención señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 2, numeral 24, literal E, que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. ¿Cree, doctor Meneses Ochoa, que la prisión preventiva puede violentar el derecho constitucional de la libertad personal? Desde mi punto de vista, esa pregunta se puede responder sí y no, porque la prisión preventiva, primero deberíamos creer que ningún derecho es absoluto. Todos los derechos pueden ser pasibles de recibir ciertas injerencias, pero estas injerencias deben ser en atención a los principios constitucionales
y los presupuestos legales y formales. En este caso, tenemos la prisión preventiva versus la libertad personal. En este caso, se dicta la prisión preventiva, lo cual consiste en privar de libertad a un procesado con el fin de que de priorizar, salvaguardar el proceso penal en búsqueda de la justicia. En este caso, no existiría una vulneración al derecho a la libertad personal, siempre y cuando exista lo que es los principios constitucionales y también los presupuestos legales y materiales. Sin embargo, si se dicta una prisión preventiva en la cual no se revise lo que es los principios constitucionales o los presupuestos legales, ahí sí podríamos decir que estaría vulnerándose no solamente el derecho a libertad, sino también otros derechos, como otros principios, como es el principio del debido proceso, también el principio de la presunción de inocencia. Por eso es que mi respuesta, la prisión preventiva puede violentar el derecho constitucional de libertad personal. Es posible, sí, si no se revisan, si no cumple con revisarse los principios constitucionales o los presupuestos legales y materiales. Considera, aprovechando esta respuesta que usted nos da, ¿considera que se está abusando de las prisiones preventivas en nuestro país? ¿Cómo es que se está manejando el pedido o el trabajo que hace el Ministerio Público y conjuntamente con otros operadores de justicia como es el Poder Judicial a través de sus fallos judiciales o resoluciones de nuestros señores jueces? Perfecto, sí. Respecto al abuso de la prisión preventiva, debemos remitirnos a otros estudios, otros documentos para poder emitir una opinión. Por ejemplo, más importante, debemos remitirnos a las estadísticas del INPE, Instituto Nacional Penitenciario, que ha señalado que en el año 2019 hay un 49% aproximado de presos sin condena. Podríamos decir que este 49% son prisiones preventivas correctamente dictadas, teniendo en consideración que la prisión preventiva es una medida de última ratio. Tienen que revisarse todo ese 49% para poder ver qué está pasando ahí. Asimismo, tenemos los informes de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que existe una preocupación y que existe un exceso en el uso de la prisión preventiva. Son varios informes. Y también nosotros tenemos lo que somos hombres de derecho, consumimos derecho, estamos pendientes de cómo se comportan tanto la Fiscalía, el Ministerio Público, como el Poder Judicial. Y por lo que podemos ver, nosotros podemos considerar que en los casos no solamente mediáticos, sino lo que también hemos trabajado en forma independiente, es que a veces se solicitan medidas como la prisión preventiva sin el debido sustento, y esto ocasiona lo que es ciertas apelaciones hasta la Corte Suprema. En ese sentido, en atención hemos señalado lo que es las estadísticas del INPE, también los informes de la Corte Interamericana y también de la Comisión Interamericana, perdón, y también de lo que podemos ver en la práctica como sujetos de ese derecho. Podemos decir que, concluir que desde mi posición, que sí existe un exceso en la aplicación de lo que es la prisión preventiva y lo cual debe atenderse. En la prisión preventiva, el juez tiene que tomar una decisión sobre la libertad del acusado, que también implica el encarcelamiento preventivo o la privación de la libertad. ¿Considera usted que la prisión preventiva es usada actualmente como una pena anticipada más que como una medida cautelar? Claro, debemos de entender que la prisión preventiva no es un fin en sí mismo. La prisión preventiva es una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para asegurar la presencia del procesado y éste no huya de la justicia o obstaculice el proceso. Sin embargo, si un órgano jurisdiccional pretenda aplicar la prisión preventiva con fines de la pena, ahí sí se considera una pena anticipada. Para esto debemos revisar cada caso en concreto. Por ejemplo, digamos que en un caso de audiencia de prisión preventiva se pretende aplicar la prisión preventiva porque un procesado no contribuyó con aportar un documento, no contribuyó
con aportar un número, tiene, según la fiscal, una mala conducta procesal. Ahí se pretende aplicar la prisión preventiva como una sanción, en este caso una sanción procesal. Por eso debe revisarse cada caso en concreto. Por lo tanto, al pretender dar fines a la pena a la prisión preventiva, se convierte en una pena anticipada. Y eso debe evitarse, debe prohibirse en cualquier instancia. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva es una herramienta y no una pena anticipada. Y hay casos en los que sí se convierte en una pena anticipada. Y si la prisión preventiva es una medida para privar la libertad de las personas por un tiempo determinado en el proceso penal, se podría decir que es similar a la pena que se le impone a un sujeto responsable del delito, toda vez que si se le haya responsabilidad del hecho punible, al final de todo el proceso se le va a descontar el tiempo que estuvo en encarcelamiento preventivo a la pena que finalmente se le impone con una resolución en audiencia, ¿no? Esto es lógico para algunos tratadistas, pero que si se descuenta el tiempo de privación resulta que no se le trató como un presunto inocente, sino más bien como un presunto responsable del delito. ¿Usted consideraría que la imposición de la medida de la prisión preventiva puede ser interpretada como un indicio de la culpabilidad del imputado y afectar la objetividad y decisión del juez, finalmente del juez de juzgamiento, como lo que ocurre, ¿no?, con nuestras autoridades o personajes de la política en el Perú, que se les ha dictado prisiones preventivas y de alguna manera ya la ciudadanía ha considerado que pueden ser ellos, resulten responsables del delito, por lo cual se les espera una futura condena? Claro, sí. Para esto sería bueno, para responder esa pregunta, sería bueno siempre entender cuál es la diferencia concreta en la prisión preventiva y una pena privativa de libertad. Podemos decir que primero tienen muchas, son muy parecidas en vez de diferencias. En el caso, ambas consisten en privar de libertad a un procesado. Ambos, tanto la prisión preventiva como la pena privativa de libertad, ambos procesados van al mismo centro penitenciario, al mismo penal. No existe un penal especializado o únicamente para procesados en prisión preventiva. Ambos van al mismo lugar y van a padecer prácticamente lo mismo. En ese sentido, la diferencia que debemos entender entre la prisión preventiva y la pena privativa de libertad es la finalidad. Como ya lo he mencionado en esta conversación, la finalidad de la prisión preventiva son fines procesales y la pena privativa de libertad tiene fines de la pena. Y en este caso parece que no estamos entendiendo, porque es comprensible, porque son temas técnicos, pero siempre debemos capacitarnos, siempre debemos cumplir ese rol de informar a la sociedad, porque por lo que se ha visto en los casos mediáticos, la gente piensa que, también vemos en la prensa, se le condena por 6 meses, se le condena por 8 meses. Y eso es muy peligroso porque viene a lo que causa la confusión en lo que es en la sociedad, que son temas, entendemos que son complejos. Claro, en el tema de prisión preventiva hablamos de un tiempo que se le da a las personas para retenerlos, como indican, ¿no?, para considerar que el sujeto esté en la futura audiencia, ¿no? Por eso sería bueno establecer o dar a conocer a la ciudadanía cuáles son los plazos que se les da, que son 3 meses, 6 meses, 18 meses, 36 meses y ello. Pero para poder ahondar más en este tema, vamos primero a una pausa comercial y volvemos con más, doctor, sobre la prisión preventiva en debate con el doctor Meneses Ochoa. Volvemos. Unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Los esperamos!
informamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Bien, amigos, estábamos hablando sobre la prisión preventiva en debate. Para eso se encuentra con nosotros el magíster en Derecho Penal y asesor legal en el Congreso de la República, el doctor Jean Paul Meneses Ochoa. Doctor, estábamos hablando sobre el tema de la prisión preventiva y la confusión que se genera tanto en los medios de comunicación como en la ciudadanía en general sobre qué es una prisión preventiva, la diferencia que tiene con otro tipo de condiciones que se le dan en un proceso penal a las personas involucradas en estos delitos que están siendo investigados, pero que sería bueno dar a conocer a la ciudadanía los plazos que se les dan en las prisiones preventivas, de manera que no se genere esa confusión y se diga condena cuando simplemente están indicando prisiones preventivas para tener al sujeto dentro del proceso penal. Exactamente, claro que sí. Para eso también tenemos antecedentes como el Poder Judicial. Ha habido eventos dirigidos solamente a periodistas o medios de prensa para capacitar en estos términos jurídicos y términos procesales para poder evitar que se generen estas confusiones, los cuales en su momento fueron muy interesantes, eso fue muy beneficioso, los cuales debería ser algo más seguido sin punto de vista y así evitar por parte de la sociedad estas confusiones. Asimismo, la prisión preventiva no debe ser tomada en cuenta como una forma de mermar la presunción de inocencia. Claro que no. La prisión preventiva no vulnera la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un límite a la prisión preventiva. Es por eso que el magistrado no debe verse contaminado en la aplicación de la prisión preventiva. Pero sí entendemos que sería muy perjudicial y muy irrazonable que en un proceso que se haya dictado la prisión preventiva se declare la absolución del procesado. En ese sentido, los magistrados deben estar muy capacitados, deben revisar cada pedido de prisión preventiva en concreto y que éste cumpla los principios constitucionales y también los presupuestos materiales y procesales para poder evitar ese tipo de problemas. Sería bueno también explicar el porqué de una prisión preventiva, doctor, porque también luego que se vencen los plazos, estamos hablando en situaciones de repente de personas que están involucradas en delitos mucho más fuertes como el sicariato, ¿no? Y que luego de cumplido el tiempo de la prisión preventiva de los 36 meses, se les amplía este tiempo y ¿existiría algún conflicto entre los operadores de justicia, llámese la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial? Claro, también debemos entender que la ampliación de la prisión preventiva también debe estar fundamentada. Es solicitada por el Ministerio Público, pero también debe tener un fundamento. Debemos también entender que una prisión preventiva prolongada sin fundamento también se considera una pena anticipada, también podría ser vulnerar el derecho a la libertad personal. Es por eso que así como no solamente la prisión preventiva, sino también la prolongación de esta debe estar fundamentada también, sustentada también en base a los principios también constitucionales, porque es necesaria esta prolongación y también si los presupuestos se mantienen para poder que continúe bajo esta medida o puede ser una medida menos gravosa. La Corte Suprema del Perú ha establecido que en el nivel de sospecha para requerir prisión preventiva se encontraría también el exigido
para el requerimiento acusatorio y la sentencia condenatoria. ¿Será posible aplicar la prisión preventiva de conformidad a este estándar cuando generalmente la medida se da al inicio de la investigación preparatoria? Claro, se puede aplicar la prisión preventiva, pero eso es en cada caso en concreto. Si tenemos todos los elementos de convicción suficientes, los graves y fundados elementos de convicción suficientes, se cumple la prognosis de pena, existe peligro de fuga, peligro de estimulación, y eso sucede, se cumple todo eso en la investigación preparatoria, sí podría aplicarse la prisión preventiva. Eso dependería de cada caso en concreto. Tenemos casos de flagrancia también que se aplica la prisión preventiva sin ningún problema. Pero sí, como lo ha especificado la jurisprudencia, debe existir ese sospecha grave. La justicia peruana, doctor, se ha pronunciado afirmativamente en casos de prisión preventiva desde el punto de vista de reevaluar la misma sobre la base de la pandemia COVID-19, es decir, imponer la medida de detención domiciliaria y la ponderación respecto a la disminución del peligro procesal con el derecho a la salud, advirtiendo también que cada caso debe ser analizado de manera independiente, sopesando razones de tipo humanitario que se han erigido como fundamento de este instituto procesal. ¿Considera usted que existen repercusiones que podría acarrear en la justicia penal peruana, modificaciones realizadas de repente a este instrumento jurídico procesal en los casos de delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y por organizaciones criminales? Entendemos que también hay participación política de líderes que se encuentran en situaciones de este instrumento, como es la prisión preventiva, y que han sido modificados con esta reevaluación que se ha hecho a través de la presencia del COVID-19 en nuestro país. En efecto, sí. La acción de estos decretos legislativos que hemos visto en época de pandemia tienen una finalidad. Están orientados a excarcelar a sujetos que tengan problemas de salud, comorbilidades, por razones de salubridad y también por fines humanitarios. En ese sentido, debemos también tener en cuenta que la idea no es que se convierta esto en una puerta abierta a que aquellos delincuentes que tienen graves delitos, también con graves condenas también, tengan una puerta abierta para que salgan, sino también cada caso en concreto debe revisarse. Entendemos que también hay otras medidas menos gravosas, como es la detención domiciliaria, y también esa debería revisarse en este caso porque ya existen fines humanitarios. Nos referíamos exactamente a la ley 1513, ¿no? Donde hablaba de procesados y de delitos menores también que se encuentran en situación, justo lo que usted mencionaba, gravosa o delicados de salud, con enfermedades o morbilidad con mucha relación con la presencia del COVID-19 que puede afectar su salud dentro del sistema penitenciario. Claro, exactamente. Es por eso que con el fin de evitar estas muertes como fines humanitarios, se dieron estos decretos para poder que aquellas personas que tengan estas enfermedades puedan tener una medida menos gravosa, como es la detención domiciliaria. Sin embargo, esto no implica que personas como jefes de organizaciones criminales puedan salir, sino debe revisarse cada caso en concreto y también ya ver otras medidas, por ejemplo, trasladar internos a penales que no estén sobrepoblados, más aislados, claro, con el fin de evitar pérdidas totalmente innecesarias, sin dejar de ver el terrible estado que estamos en hacinamiento en los sistemas penitenciarios del Perú. Pero, ¿cuál es su opinión con relación a ello, doctor? Porque tenemos conocimiento que este tipo de situaciones, porque la presencia del COVID-19 no solo es en nuestro país, sino a nivel mundial, habíamos también conversado con otros tratadistas del tema en España, por ejemplo, donde manifestaban que la realidad es muy diferente a la nuestra en cuanto al sistema penitenciario, donde no existe hacinamiento y por ende
no se había beneficiado a ninguna persona que estaba adentro, y a ningún interno, con estas excarcelaciones o detenciones domiciliarias. Claro, sí, también habría que ver la realidad carcelaria de esos países. Como hemos visto, hemos Claro, no estudiado tienen documentales. sobrepoblación. Claro, no tienen sobrepoblación, a veces que tienen es un rey o un procesado por celda, y también se han evitado las visitas, de hecho el penal sería un lugar mucho más seguro que afuera. Por eso, en el caso de países latinoamericanos como Perú, hace mucho tiempo tiene que tomarse medidas para evitar este hacinamiento, porque antes no era el COVID, sino era otras enfermedades como la neumonía, hasta también enfermedades de transmisión sexual, que debido al hacinamiento se transmitían fácilmente. Es por eso que, desde mi punto de vista, hace tiempo tienen que tomarse medidas de ese hacinamiento de los penales. Y respecto al COVID, a las personas que son mayores de edad y que tienen enfermedades que puedan ser peligrosas, sí debería darse esta medida menos gravosa, que es la detención domiciliaria. ¿Cuáles serían las medidas alternativas a la prisión preventiva que permitan que la persona imputada se encuentre en libertad mientras se tramita el proceso penal? Claro, perfecto, sí. Esta pregunta también, para responderla, va de la mano también que la prisión preventiva debe también cumplir los principios constitucionales. Ahí va también el principio de razonabilidad. Este consiste en, para aplicar la prisión preventiva deben verse otras medidas. Está la medida de cooperación restringida, está el impedimento de salida del país, está el arresto domiciliario, pero esta debe atenderse a cada caso en concreto. Digamos que en una audiencia el fiscal pida quiero pedir prisión preventiva contra el procesado. ¿Por qué? Porque se puede comunicar con sus ex compañeros de trabajo, en el caso de policías, en el caso de personas que han trabajado en el Poder Judicial, el Ministerio Público. Ha habido que el fiscal pide, quiero prisión preventiva porque los conoce, sigue trabajando ahí. En ese caso se puede optar a otra medida, que es no comunicación. También, en un caso de que una persona tiene familia en el extranjero, tiene una empresa en el extranjero, tiene facilidades en el extranjero, se pide la medida de impedimento de salida del país. En ese sentido, tiene que verse en cada caso en concreto, ver otras posibilidades a la prisión preventiva, teniendo en cuenta que es una medida de última ratio. Eso va a la mano el principio de razonabilidad para aplicar la prisión preventiva. Doctor, nos queda poco tiempo ya para despedirnos, por favor. Nuestra última inquietud sería, ¿la presión social influye en la decisión que puedan tomar los fiscales o jueces respecto al pedido de la prisión preventiva? ¿Existe populismo punitivo judicial al momento de resolver estos requerimientos? Claro, eso se entiende muy bien. La presión social, desde mi punto de vista, yo hablo como público, porque siempre he sido independiente. Yo imagino que también lo he visto por la prensa, y la presión social sí puede interferir en la actividad tanto del Ministerio Público como de los magistrados. Sin embargo, esa es una carrera importante, es una profesión importante que los magistrados han elegido, tanto el Ministerio Público como los jueces del Poder Judicial, y esto no debe contaminarse, no debe ser interferida con su labor de magistrados. Existe que los magistrados solamente deben dirigirse a lo que pase en la audiencia y no a lo que pase en los periódicos. Efectivamente, doctor Jean-Paul Meneses Ochoa, magíster en Derecho Penal, asesor legal del Congreso de la República actualmente. Muchas gracias por su participación en el programa, y a toda nuestra audiencia, gracias por seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales y a través de Justicia TV. Nos reencontramos próximamente.